Es una regla de oro de este canal. No te decimos lo que pasa, sino por qué pasa. Todo el mundo sabe que los motores envejecen, pero ¿por qué? ¿Qué piezas envejecen? ¿Cuándo envejecen? Si sabes esto, además de poder valorar un coche usado, podrás cuidar más el tuyo. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Comenzamos este vídeo con un poquito de polémica, porque eso de medir la edad de un motor por kilómetros o por años es simplemente y nada más que una pista. ¿Por qué se desgasta un motor? Básicamente por 4 causas, que son el rozamiento, el rozamiento, el rozamiento y el rozamiento. Las 4 causas. ¿Por qué hablo de 4 causas de envejecimiento y en todas digo lo mismo? Porque siempre se desgasta por el rozamiento, pero ese rozamiento proviene de causas diferentes. Vamos a verlo. Una, porque el rozamiento depende de lo mucho que friccionen, de la cantidad de fricción entre las piezas. Es decir, a más revoluciones, más años o más kilómetros, pues hay más fricción y más rozamiento. 2, porque hay un rozamiento más pernicioso, que es cuando el motor está frío. ¿Por qué? Porque las distintas partes de un motor tienen coeficientes de rozamiento distintos y entonces las holguras son mucho mayores. En frío un motor se desgasta mucho más. 3, porque hay un rozamiento que depende de la presión. Es como cuando coges una lija y aprietas más. Entonces, en función de la compresión, pero también dependiendo del combustible que uses, que si es de mala calidad puede incluso explotar antes de tiempo, el desgaste es todavía mayor. Y 4, porque hay un rozamiento que depende de la lubricación, de cambiar el aceite cuando toca y poner un buen aceite y que sea el adecuado. Son 2 cosas, que no es la misma, ¿eh? Kilómetros, solo referencia. Por eso os decía que los kilómetros son una referencia, nada más. Os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender. Si tú vas por carretera con el motor a 3.000 vueltas, por decir algo, puedes hacer muchos kilómetros y el motor tendrá un cierto rozamiento, pero si vas en ciudad, donde vas metiendo marchas más cortas y estar mucho tiempo parado con el motor funcionando, salvo que tengas Start and Go, pues el motor, aunque haga menos kilómetros, el rozamiento que va a tener el motor es mucho mayor. Yo siempre, cuando hablo de esto, cuento siempre una anécdota, porque para mí fue muy reveladora, porque fue una vez que cuando yo trabajaba en la tienda de coches, entró me acuerdo perfectamente, un Peugeot 504 de gasolina, además un color verdecito, muy particular. Bueno, ese coche es que lo probé, porque en parte de mi trabajo era ese, probar los coches. Iba de cine, todo funcionaba, iba suave, todo funcionaba perfectamente. Y claro, cuando vi que marcaba 500 000 de kilómetros me quedé sorprendido. Y es que este coche era un taxi de pueblo, es decir, era un coche que iba siempre por carretera, a velocidad moderada, y casi siempre con poca carga y con muchísimos cuidados. Bueno, pues eso es una vida muy fácil para un motor y en la que el motor envejece mucho menos. Motor y periféricos. En este vídeo voy a hablar sobre todo de lo que es las tripas del motor, del interior, porque aparte de las tripas del motor hay muchos periféricos, muchos sistemas que están fuera del motor, que son 4, que los voy a leer para no equivocarme. Son sistemas a los que puedes acceder sin ni siquiera desmontarlo, que son refrigeración, ignición o encendido, escape y alimentación. Vamos a hablar brevemente de ellos. El sistema de refrigeración, pues aparte de los propios conductos que hay en el bloque, lo forman el radiador, los manguitos y la bomba de agua. Es decir, si limpias bien el radiador, pones una bomba de agua nueva que no es cara y unos manguitos de silicona, lo dejas niquelado. El sistema de ignición o de encendido, bueno, huelga decir que solo lo tienen los motores de gasolina, porque ya sabéis que los diésel pueden tener bujías de precalentamiento y ahora ni eso. Pero la mezcla, el gasoil se inyecta en la cámara y explota por compresión. No hace falta una bujía. Pero bueno, en un coche de gasolina, si cambias la bujía, el cableado y las bobinas, que lo normal es que ahora tengan una por bujía, hombre, te puede costar un poquito caro las bobinas. Pero al final, como te digo, lo podrías cambiar también por un precio razonable y dejarlo nuevo. El sistema de alimentación no hay que confundirlo con la distribución, que la distribución son las válvulas, el árbol de levas y lo que regula la entrada de la mezcla. El sistema de alimentación básicamente es el filtro y el colector de admisión y luego, o bien carburador, coches más antiguos, o la inyección. Bueno, los inyectores cambiarlos son caros, pero hacer una limpieza de inyectores pues no es tan cara. Y además, como os decía, estos son piezas que están fuera y que no hace falta desmontar el motor para acceder a ellas.
El sistema de escape no era caro, salvo que quisiéramos poner un colector de escape muy bueno. Pero he dicho era, ¿por qué? Porque ahora el escape incluye el catalizador, que esa sí es una pieza cara. Es verdad que va fuera, pero es una pieza que tiene una vida relativamente limitada y que, bueno, puede estar mal en un motor. Lo que pasa es que si el catalizador está mal, no afecta al rendimiento del coche, es más, lo podrías quitar. Lo que sí afecta es a las emisiones. ¿Cómo sé si mi motor está viejo? Si todos estos periféricos están bien, cosa que es fácil de comprobar, pues también es fácil saber si el motor está mal. Os digo una cosa, cuando el motor tiene fallos puntuales, tirones, cosas de este tipo, suele deberse a estos temas, sobre todo a problemas o bien de alimentación o bien de encendido, de ignición, como lo queréis llamar. ¿En qué se manifiesta que un motor está viejo? Bueno, pues se manifiesta en muchas cosas. Por ejemplo, básicamente os voy a decir 4. Una, ruidos metálicos de cierta intensidad, que hay holguras importantes. Bueno, si esto pasa, salvo que sea la correa, la cadena de distribución, ya la cosa tiene un cierto grado de gravedad, ¿no? El coche corre manifiestamente menos, o sea, ha perdido potencia de una forma evidente. Los consumos son más altos de lo habitual. Va ligado, porque si el coche corre menos, para correr lo mismo tienes que acelerar más. Y sobre todo, hay abundantes gases de escape, que o bien huelen a gasolina, o bien son de un tono azulado, que es prueba inequívoca de que está quemando aceite. ¿Qué se desgasta en un motor? En un motor se desgasta básicamente lo que roza, que esto es de perogrullo. Pero os vamos a contar qué es las piezas que se desgastan, cómo se desgastan y por qué se desgastan. Guías de válvula. Las válvulas de un motor tienen forma de seta y lo que sería el tallo de la seta discurre por unos casquillos, no una especie, por donde ese tallo se desliza para que puedan subir y bajar. Eso roza mucho y se desgasta. ¿Y qué pasa cuando se desgasta? Pues que por ahí se escapa la presión del motor, la compresión, y entonces se escapan gases sin quemar y gases quemados que van primero al cárter y contaminan el aceite y hacen que el aceite pierda cualidades y luego se escapan a la atmósfera, contaminando muchísimo. La buena noticia es que estas guías, que se suelen desgastar más que las válvulas, se pueden cambiar. Válvulas. Como os decía, las propias válvulas, aunque suelen ser más duras que los casquillos, también se pueden desgastar en la parte de su tallo. Pero sobre todo la de escape, porque claro, los gases de emisión entran fresquitos, pero los de escape no, o sea, a una temperatura tremenda y salen con muchas impurezas. Entonces, aparte de desgastarlas, es que dejan depósitos de carbonilla en las válvulas, que hace que no cierren bien. El asiento de válvula es la parte de la culata donde la válvula se asienta para cerrar. Se llama por eso asiento. Y con esas impurezas no cierra del todo bien. Imagínate que en tu corazón pasara lo mismo, que la válvula no cierra bien y se te escapa por ahí la presión sanguínea. Pero es más fácil de arreglar en un coche porque se hace lo que se llama el esmerilado, que se pone una especie de pasta de esmeril, se gira la válvula para lijar todo y que encaje. Árbol de levas. Las levas es lo que hace que las válvulas se abran. Tiene una protuberancia, es un árbol. Esas protuberancias se llaman levas, por ahí viene el nombre de árbol de levas, que empuja la válvula y hace que se abra. Lo que pasa es que esta leva se puede desgastar. Claro, si se desgasta, se abre menos la válvula. Aquí es donde venía el comentario del corazón, no antes, que me he adelantado, que claro, si se desgasta la leva y la válvula se abre menos, pues pasa, bueno, en un caso deja escapar los gases y en otro entran menos. Pero vamos, en cualquier caso, no va bien y es una pieza que también se desgasta. Correa o cadena de distribución. Esta pieza es la que lleva el movimiento desde el cigüeñal hasta el árbol de levas. Y bueno, ¿qué pasa si se rompe? Desastre total. Porque claro, si se rompe, los cilindros siguen subiendo y bajando, pero las válvulas no. Entonces las válvulas que se quedan, por donde se rompa la cadena, se quedan levantadas, se chocan con los pistones y se lía una que para qué. Por eso siempre digo que ante la menor duda, cámbialas. Porque además, también os lo digo, la cadena avisa un poco más, porque la cadena, antes de romperse, empieza a coger holguras y suena ese típico, y lo he puesto aquí, cliqueteo, ¿no? Hace un clic, 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 pero la correa no avisa. La correa no avisa. Funciona hasta que se rompe. Y cuando se rompe, desastre. Junta de culata.
La junta de culata es lo que permite el ajuste perfecto entre el bloque de cilindros y la culata. No está sujeta a rozamientos, o sea que realmente no tendría por qué estar aquí, porque estoy hablando de cosas que rozan. Lo que pasa es que la junta de culata además no se desgasta, o se rompe o no se rompe. Pero es algo muy frecuente si le das un calentón al coche, porque entonces se rompe en algún punto y lo que hace es que permite que la presión y los gases del interior del cilindro pasen o bien al agua, con lo cual el agua se calienta y hierve. No solo hierve por la temperatura, sino porque se escapan los gases del escape, el coche se calienta y es un desastre, o bien al aceite, que es peor todavía, porque, como os digo, cuando el aceite se contamina con gases quemados y con gasolina o combustible, no hace efecto lubricante. Total, rotura de junta de culata igual a desastre total. Ovalización. La ovalización es la clave del desgaste de un motor. ¿Por qué? Porque el cilindro se desgasta, pero no se desgasta de forma uniforme. Y os voy a explicar el por qué. Aquí os he dibujado un pistón con su biela, esto sería el cigüeñal. ¿Qué es lo que pasa? Cuando los gases de escape, cuando hay una explosión, los gases empujan el pistón hacia abajo y la biela hacia abajo. Y el cilindro se acuña a este lado, lógicamente. Pasa lo mismo cuando sube y comprime, se desgasta más este lado. Si pasamos este dibujo a una visión cenital, visto desde arriba, este sería el bulón, es decir, estos serían los laterales del cilindro, se desgastan más por delante y por detrás. Con lo cual, el cilindro se va desgastando y se va convirtiendo, en vez de un cilindro, en un óvalo. Ojo, aquí lo he dibujado muy exagerado. Evidentemente, a simple vista no se aprecia, pero cuando tú coges con una herramienta de precisión y mides esto, te das cuenta, es cuando aprecias si el cilindro se ha ovalizado. ¿Esto qué solución tiene? Esto lo habréis oído, lo de pistones sobre medida. Lo que haces es, redondeas volviendo a hacer circular el cilindro, pones un pistón más grande. Y si haces el motor, encima corre más, porque has aumentado ligeramente la cilindrada. De hecho, los coches preparados, que se llamaba de grupo 1, coches de serie, o luego grupo N, te permitían ir lo que se llamaba sobre medida, que era, aunque el motor estuviera bien, ponerle unos pistones un poquito más grandes. Esta es la clave, porque claro, os podéis imaginar que por aquí se escapan los gases de escape, y es lo que hace de verdad que un motor envejezca. ¿Sabes qué son los segmentos? Bueno, pues el ajuste. Ojo, que esto, alguno me dirá, pues mi coche de radiocontrol no lo lleva. Es que los coches de radiocontrol no todos llevan segmentos. Los segmentos son unos aritos que tienen un efecto, tienen cierta flexibilidad y que permiten que el pistón, que no ajusta perfectamente en el cilindro, estos aritos hace que se expanden y que ajuste un poco mejor. Bueno, y son una pieza sujeta a mucho desgaste. Si desmontas un motor que no está muy mal, es una buena opción cambiar segmentos, aunque no cambies cilindros, puede ser una opción. Casquillos de biela. Entre la biela y el apoyo del cigüeñal se ponen unos casquillos que cumplen dos funciones. Una, que están hechos de un material de más baja fricción, para que la fricción, más baja fricción para que la fricción sea más baja. Me dice Rodrigo, que digo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, esto es lo mismo. Bueno, es un material de baja fricción para que el rozamiento sea menor. Y además sirven de fusibles, es decir, que hay a veces que se funden los casquillos de biela, que os lo habréis oído, y no se llega a deteriorar el cigüeñal. Pero vamos, lo normal es que si los casquillos cascan, el cigüeñal sufra. Y además, cuando esto pasa, hay un ruido que decía antes, un cliqueteo. Este es un cliqueteo, pero de mayor intensidad. Cigüeñal. El cigüeñal tiene unos apoyos en el propio bloque motor que a su vez también llevan unos casquillos. Esto porque el cigüeñal es más robusto, de más diámetro, es muy raro que se rompan. Se rompen antes los de biela, pero puede ser. Pero en cualquier caso, si por algún motivo hay que abrir el motor, eso sí. Si ya has tenido que abrir el motor, pues ya aprovecha y cambia los casquillos de cigüeñal, porque lo caro es abrir el motor, no cambiar los casquillos. Espero que este vídeo, que ha sido muy técnico, pues no se os haya hecho pesado, porque si sabéis cómo y por qué se desgasta un motor,
pues será más fácil que evitéis el desgaste y sobre todo cuando compréis un coche usado, pues detectéis en qué situación está ese motor o en qué estado. También os digo una cosa, vamos a ser honestos, es que los motores de hoy día, si los cuidas, son eternos, son eternos. ¿A quién conoces que tenga un coche razonablemente moderno? No te digo último modelo, te digo los últimos 10, 15 años, hasta 20 años, que digas, no, es que tengo que hacer el motor 2 veces. Hacer el motor es como se llamaba a hacer el motor, que es sacarlo, abrirlo y repasarlo entero. En la época, por ejemplo, cito un modelo, pero podría citar otros tantos, del SEAT 600, era muy normal que un usuario que tenía un SEAT 600, a lo largo de su vida del coche, le tuviera que hacer el motor una vez, si no 2 o 3, en función del uso que le diera y de cómo lo tratara. También es cierto que los lubricantes no eran lo mismo, las carreteras no eran lo mismo, esos motores pues fallaban mucho la refrigeración, el mantenimiento no era tampoco el mismo. Hoy día, motores y coches razonablemente modernos, bien cuidados, son prácticamente eternos. Llegamos al coche del día. La verdad es que yo cuando voy a algún taller me encanta ver desmontar y ves desmontado un motor, porque es una maravilla. Pero es que en una ocasión tuve la oportunidad de ver desmontado, completamente desmontado, el motor de un Porsche 928, que como sabéis era un motor V8. Bueno, me quedé alucinado. ¿Por qué? Porque es que os aseguro que más que una obra de mecánica o de ingeniería, parecía orfebrería pura. O sea, cómo estaban acabadas las piezas, rematadas. De verdad, era una cosa absolutamente impresionante. Bueno, la verdad es que este motor es especialmente bueno. Os voy a contar de Porsche, hace motores fantásticos, de muy altas prestaciones, pero muy fiables. Así que por eso, bueno, y por cierto, este motor V8, además, ya que decía que los motores son eternos, es que estos motores sí que si los cuidas, porque este se rompió, porque no lo cuidaron, se quedó sin aceite, si lo cuidas es eterno. Y el Porsche 928, que ha sido un patito feo, porque fue cuando Porsche quiso abandonar el motor refrigerado por aire y trasero por el delantero y no cuajó, pero hoy día es una pena, porque yo estuve a punto de comprarme uno cuando valía un poco y no lo hice, y hoy día empiezan a cotizarse y mucho. Os quiero recordar que hemos abierto un área premium de pago al precio más reducido que nos permite YouTube, 0,99 € al mes. Nos gustaría que nos apoyaseis para seguir produciendo vídeos con más calidad y a cambio os ofrecemos algunos vídeos extras, un poquito más íntimos y personales. Os van a encantar. Por supuesto no es obligatorio suscribiros. Seguiremos con nuestros 3 vídeos semanales, pero vuestras aportaciones son muy valiosas para el equipo de Garaje Hermético. Llegamos al consultorio y PPP, es así, pues me pregunta si vale la pena hacer motor a un coche. Yo siempre digo, lo digo en el consultorio, lo digo en la vida, para conseguir buenas respuestas hay que hacer buenas preguntas, porque entre otras cosas no me preguntas, no me dices qué coche. La pregunta no es esa, la pregunta es si merece la pena el coche, porque ya te digo yo una cosa, según qué coche, es que si el motor está mal, lo tiras, lo achatarras y te compras uno igual y te va a costar menos. Ahora, si me dices que tienes un Jaguar o un coche así de campanillas, pues entonces sí que merece la pena. Entonces la pregunta es, ¿merece la pena conservar ese coche? Román me dice que cuando deja su coche en marcha, que es un R5 GT Turbo, este se me dice el coche, que el escape huele a gasolina, que sí es normal. A ver, normal no es. Hay dos opciones. Si tú has preparado el coche, lo has hecho alguna modificación para conseguir más prestaciones, sí puede ser normal, porque preparar un coche, una de las cosas que haces es intentar meter más gasolina para que dé más potencia, aún a riesgo de que algo de gasolina sin quemar se escape, porque si lo que buscas es potencia, el consumo te da un poquito igual. Ahora, si no, el coche es de serie, o se supone que es de serie y huele a gasolina, quiere decir que el carburador o la alimentación está mal regulada y deberías revisarlo. Y ya hemos llegado al final de este vídeo, que espero que os guste mucho, porque me pedís vídeos de mecánica. A mí me da un poquito de miedo, porque trato de hacerlos asequibles a todos, pero digo, si lo hago muy fácil, como hay muchos que sabéis mucho, vais a decir, pues qué tonterías nos cuentas, esto ya lo sabíamos. Y si lo hago de más nivel, me preocupa que los que sepan menos no os enteréis. Bueno, contadme si estoy en el punto medio justo, tenéis los comentarios, los likes son una forma de demostrarme que os gusta, de demostrarnos. Por supuesto, suscribíos si no lo estáis, porque ya sabéis que cuando lleguemos al 500.000 vamos a liar la parda.
vamos a hacer una fiesta en el Jarama. Y luego, lo que os digo siempre, tenemos web, tenemos redes sociales, tenemos podcast los lunes y tenemos vídeos de motos en Moto1 Pro. Y sobre todo, esperamos veros muy pronto en Garaje Hermético.